En medio de una reunión llena de ejecutivos, escuché una frase que quemó mi alma. Eres incompetente. Fue el director, frente a todos, humillándome sin piedad. Lo que él no sabía es que 3 testimonios después, su mundo se derrumbó y fue suspendido. Esta es la historia de cómo la justicia llegó rápido, con pruebas y sin gritos. Si alguna vez te humillaron injustamente y luego viste cómo el poder cambia de manos, este video es para ti. Dale like, suscríbete y comenta tu historia. Prepara los oídos para una venganza que no necesitó violencia, sino verdad. Me llamo Mario y trabajaba en el área financiera de una empresa grande, de esas que aman los números impecables y los comunicados internos llenos de palabras solemnes. Tenía años de esfuerzo a cuestas, cierres trimestrales adelantados, auditorías superadas sin salvedades, propuestas para optimizar gastos que habían ahorrado dinero real. Por eso, cuando el director general me señaló en aquella reunión, con su voz dura y sin filtros, y dijo: Mario, eres incompetente, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El estómago se me revolvió, la sangre empezó a latir en las sienes y el mundo pareció detenerse, como si alguien hubiese bajado el volumen de todo menos de su voz. No era un comentario, era una sentencia pública, y en esa frase se condensaban años de subestimación y desprecio cuidadosamente administrados, como gotas de veneno en una taza que, ese día, rebalsó. La sala estaba llena, vicepresidentes, gerentes de área, jefes de proyecto, una pantalla enorme con gráficos de rendimiento, una mesa larga de madera oscura y ese aire acondicionado, siempre demasiado frío, que te recuerda que el control es parte del guión. Noté miradas que se esquivaban entre sí. Algunas se clavaron en sus laptops como si allí hubiese una salida. Otras, las menos, buscaron mis ojos con una compasión silenciosa que dolía tanto como la humillación. El director, acostumbrado a mandar con la ceja y a corregir con el filo de la lengua, continuó: lo que presentaste no está a la altura. Y ya estoy cansado de tapar lo que tú no sabes hacer. No me dejó responder, no quería explicaciones, quería audiencia. Aquello no era feedback. Era un espectáculo. Salí de la reunión con la dignidad hecha pedazos, pero con la respiración aún acompasada. El corazón me golpeaba como un tambor, pero no corrí. Caminé hasta mi escritorio, me senté y abrí una página en blanco. Anoté la fecha, la hora, los nombres de los presentes, con la exactitud de quien llena un acta. Escribí las palabras textuales que había usado. No era un desahogo, era un registro. Si había aprendido algo en finanzas era a documentar. Y en ese momento, me prometí que esa sería mi estrategia: pruebas, no gritos. El director no era nuevo en ese juego. Su soberbia era legendaria. Paraba presentaciones con un gesto de mano, despedazaba informes a dentelladas verbales, y luego sonreía en los pasillos como si nada hubiese pasado. No era la primera vez que humillaba a alguien, era la primera vez que me tocaba a mí con esa contundencia. Hasta entonces, había sobrevivido con profesionalismo, concentrado en los resultados, evitando la confrontación directa porque creía que los números hablaban más fuerte que las voces. Pero aquel día entendí que, a veces, los números necesitan un altavoz, y que el silencio, por sí solo, no te protege, solo agranda la sombra del abusador. Las horas siguientes fueron una mezcla de rabia contenida y claridad helada. Volví a abrir mis correos, revisé aprobaciones, volví a leer evaluaciones de años anteriores. Tenía excepcionales, tenía agradecimientos por auditorías exitosas, tenía pruebas de ahorros implementados. No era incompetencia, era otra cosa. Era un director que necesitaba un chivo expiatorio para cubrir sus propias decisiones erráticas o, peor, que había convertido la humillación en método de gobierno. El primer apoyo llegó de donde menos esperaba. Al día siguiente, en la cafetería, Laura, gerente de control de gestión, se acercó con 2 cafés y un gesto prudente. No estás solo. A mí me pasó hace 3 meses. Casi palabra por palabra. Me contó cómo la había interrumpido después de un informe lapidario para decirle, delante de todos, que no sabía priorizar. Me mostró el mail que había enviado al día siguiente pidiendo feedback por escrito. La respuesta había sido un "lo hablamos luego", que nunca llegó. Su testimonio no era solo consuelo, era la confirmación de un patrón. Horas después, Marcos, del área de compras,
Se sentó en mi mesa con un expediente que parecía casual. Esto nunca te lo conté, pero hace 6 meses, cuando intenté frenar un contrato inflado, él me reventó en una reunión. Me dijo que no entendía el negocio y que así no se construye. Al final, firmaron. Ya sabes el resto. El resto eran sobrecostes escondidos bajo la alfombra del exitosismo. Marcos tenía anotados correos, fechas, y un memo interno donde advertía de riesgos que luego se cumplieron. Era un segundo testimonio con documentos. El tercero llegó por un mensaje de chat. Si vas a hacer algo, cuenta conmigo. Era Jimena, líder de tesorería. Había sido presionada con plazos imposibles y luego acusada de falta de previsión, cuando el banco no aceleró procesos fuera de contrato. Guardaba capturas de pantalla, mensajes con exigencias a horas indecentes y la cronología precisa de las aprobaciones que se retrasaron por capricho del director. Con su consentimiento, armé un dossier. No era un ataque personal. Era una narración fundamentada de hechos, con nombres, horas, documentos, y el efecto real sobre personas y resultados. Estructuré el documento en 3 secciones: conductas reiteradas de humillación pública, con citas textuales y testigos, decisiones cuestionables que habían derivado en pérdidas evitables, con evidencia, y propuestas de solución para el clima laboral, protocolos, canales de denuncia, formación de líderes, evaluaciones 360 anónimas. En finanzas me enseñaron que criticar sin proponer solo es queja. Yo quería corrección. Antes de presentar nada, consulté confidencialmente con una abogada laboralista. Revisó el dossier, sugirió ajustar el lenguaje a descripciones objetivas y retirar cualquier adjetivo. Deja que los hechos definan el adjetivo, dijo. Añadió algo clave. Activa el canal formal de ética o integridad, no solo recursos humanos. Cuando la conducta es del máximo nivel, recursos humanos suele sentirse rehén. El canal ético, si existe y funciona, eleva al comité o incluso al directorio. La empresa lo tenía, pero casi nadie lo usaba. Era ahora o nunca. Pedí una reunión con recursos humanos. En paralelo, envié el dossier al comité de ética con copia a la asesoría legal interna. En la reunión con RR. No lloré, no grité, no exageré. Leí un párrafo. Necesito un entorno donde el desacuerdo profesional no se castigue con humillación y el error de proceso no se convierta en arma. Por eso presento esto no para destruir una carrera, sino para salvar muchas. La directora de RR. Me escuchó con atención rara. No prometió nada para la foto. Solo dijo, gracias por traer pruebas. No sabes lo que significa para nosotros cuando llegan así. Entendí que no era el primero en quejarme. Era el primero en armar el caso. El comité de ética reaccionó en horas. Citó a testigos por separado, revisó correos, pidió accesos a registros de reuniones grabadas. Sí, había sesiones registradas por política de compliance. Cruzó fechas, cotejó agendas, comparó lo dicho en público con lo decidido después en correos privados. Mientras tanto, la oficina se llenó de rumores controlados, puertas cerradas, agendas alteradas, una tensión que olía a cambio. El director intentó tomar la iniciativa. En una reunión breve, dijo, estamos en un momento de máxima exigencia. No todos están a la altura. Fue su manera de decir, yo sigo mandando. Pero por primera vez, su voz no ocupó toda la sala. Hubo una grieta. La suspensión llegó en menos de una semana. Un comunicado sobrio, sin adjetivos ni nombres, por investigación interna en curso sobre conductas incompatibles con nuestros valores, el director general quedará suspendido temporalmente. Las áreas operarán con liderazgo colegiado. Era la forma corporativa de decir que el poder cambió de manos, al menos por ahora. No hubo aplausos. Hubo exhalaciones contenidas, cafés que supieron a alivio y una sensación nueva. El miedo no era la única moneda. Para algunos, aquello ya era justicia. Para mí, era el principio de la reparación. Porque la venganza que buscaba nunca fue verlo caer. Fue vernos a todos levantarnos. Pedí, y otros también, que no quedara en una suspensión cosmética. Propuse que la investigación no fuera solo sobre personas, sino sobre prácticas. ¿Cómo es que la humillación pública se había normalizado? ¿Qué rituales,
qué silencios y qué incentivos habían hecho posible esa cultura. Y aquí llegó la reviravolta, la que nadie esperaba, la que explica por qué el eres incompetente no era solo una frase cruel, sino la punta de un iceberg. El Comité de Ética, con la asesoría legal, descubrió que parte de la agresividad del director no era estilo ni exigencia. Era defensa. Durante 2 años, había encubierto decisiones de gasto apresuradas para acelerar resultados trimestrales, adelantos de contratos para maquillar ingresos, presiones para reconocer ahorros no realizados, cambios en supuestos financieros que hacían ver mejor lo que, en realidad, estaba igual o peor. Cada vez que alguien cuestionaba con datos, control de gestión, compras, tesorería, su respuesta no era técnica, era ataque. Eres incompetente se había convertido en su cortina de humo. El comité cruzó su calendario de explosiones públicas con hitos de reportes. Cada estallido coincidía con un cierre en el que faltaban cifras para alcanzar objetivos prometidos a directores e inversionistas. No era casualidad, era un método. Y el método se sostenía porque todos teníamos miedo a hacer el siguiente. Cuando eso salió a la luz, la suspensión temporal se volvió definitiva. La junta directiva comunicó su cese por conducta incompatible con los valores de la compañía y decisiones que comprometieron la integridad de la información. Iniciaron una revisión externa de reportes para corregir cualquier presentación que se hubiese optimizado más de la cuenta. El golpe no fue solo a su silla, fue a la idea de que el fin justifica los medios. Mi nombre volvió a estar limpio en un correo breve. Reconocemos el profesionalismo con el que se presentaron hechos y se propusieron mejoras. No era una estatua. Era suficiente. Pero lo mejor vino después. Implementaron protocolos claros para reuniones, no más interrupciones abusivas, nunca más feedback delante de una audiencia, y canales de desacuerdo técnico con escalamientos sin temor a represalias. Además, lanzaron una evaluación 360 anónima e irreversible para todo el liderazgo. No para castigar, sino para medir salud cultural real. Me ofrecieron participar en un grupo de trabajo para rediseñar cómo se discuten los números difíciles, cómo se ofrecen alternativas y cómo se reconoce a quien advierte riesgos. Acepté con una condición: proteger a quienes hablan primero. Se creó un espacio formal, con reglas, para que las objeciones técnicas no sean leídas como deslealtad, sino como lo que siempre fueron: amor por el rigor. A veces me preguntan si me alegré de su caída. La respuesta honesta es que sentí alivio, no triunfo. Mi venganza fue otra. Fue caminar de vuelta a la sala de juntas y sentir que la palabra competente ya no era un arma, sino una descripción de quienes hacemos el trabajo con respeto. Fue ver a Laura presentar un informe sin que nadie la cortara. Fue ver a Marcos objetar un contrato y que su objeción se discutiera en términos de costo y beneficio, no de lealtades. Fue ver a Jimena negociar plazos con los bancos sin amenazas teatrales. Aprendí que la verdadera fuerza no está en aguantar golpes, sino en reunir la verdad y el coraje para enfrentar al poder con método. Que 3 testimonios sólidos, documentados y presentados por el canal correcto, puede más que 100 frases altisonantes. Que la justicia, cuando se busca con razón y se sostiene con evidencia, llega rápido y sin mancharse las manos. Y que no se trata de destruir a nadie, sino de impedir que un estilo que lastima a muchos se vista de excelencia. Si alguna vez alguien te dijo incompetente para tapar su propia torpeza, recuerda, no necesitas gritar más fuerte, necesitas documentar mejor. Junta fechas, guarda correos, alíate con quien vivió lo mismo, consulta con alguien que sepa de procesos, y usa los canales que existen, aunque parezcan dormidos. A veces basta con golpear la puerta correcta con el documento correcto para que todo el edificio recuerde sus cimientos. ¿Has vivido humillación en tu trabajo? ¿Cómo reaccionaste? Cuéntame en los comentarios. Dale like y suscríbete para conocer más historias donde la dignidad gana. No a gritos, sino con pruebas. Y si hoy estás en ese lugar donde la rabia amenaza con desbordarte, respira. Puedes convertirla en plan. Porque la venganza más limpia no busca sangre. Busca verdad. Y la verdad, cuando entra, ordena.